Vamos a aplicar ahora el potencial químico para estudiar el equilibrio de dos fases. Eso significa que yo tengo dos sistemas, por ejemplo, un sistema 1 y un sistema 2 que comparten un volumen. Acá el primer sistema tiene un volumen B1 y el segundo sistema tiene el volumen B2. La energía interna del primer sistema es U1, la energía interna del segundo sistema es U2, su suma es U. Y el número de partículas que yo tengo en el primer sistema es N1 y el número de partículas en el segundo sistema es N2, suma N. Ahora, por ejemplo, podrían tratarse del mismo material. En consecuencia, podríamos acá tener moléculas de líquido y aquí moléculas de gas del mismo material. De modo que puede haber una conversión entre estas dos, de modo que al final lo que estamos buscando es cuando ambas fases están en equilibrio, o sea, con qué N1 y N2, N por ejemplo del líquido y N gas en suma, igual a N moléculas, de independiente que yo pueda pasar de líquido a gas o viceversa, pero al final el número total es una constante. Y estamos buscando justamente ese equilibrio. ¿Cuál es la condición que va a definir ese equilibrio? Si todos estos tres parámetros, la energía interna, el volumen y el número de partículas, son constantes, significa que si yo considero una variación del U1 más una variación del U2, va a ser igual a una variación del U, que va a ser cero, porque este es constante. Y en ese caso acá yo tengo que la variación en U1 más la variación en U2 es igual a cero, y eso significa que en particular este de U2 acá va a ser igual a menos de U1, sencillamente despejando este U acá. Lo mismo para el volumen, lo que aumente el volumen 2 va a tener que ser entregado por el volumen 1, porque el volumen total es una constante. Y lo mismo con las partículas. Si aumento la cantidad de partículas, por ejemplo, del líquido, voy a tener que reducir la cantidad de partículas que están en forma gaseosa. Ahora, eso significa que si el proceso está en equilibrio, no tengo variación de entropía, la suma total de estas variaciones es igual a cero, y como la entropía la puedo calcular de esta forma, yo ahora puedo calcular directamente estas variaciones acá, el ds1 y el s2, con esta misma ecuación. O sea que aquí yo tengo que el ds va a ser igual a ds1 más ds2. Y el ds1 es esta expresión para el caso 1, o sea, con D1 partido por T1, P1 partido por T1, dB1 y aquí todavía con el tema del potencial químico. Entonces acá tenemos el término para el caso 1, el término para el caso 2. Están separados ya agrupados. Aquí voy a considerar el término para el 1 y voy a considerar al mismo tiempo el término para el 2. Voy a considerar este para el 1, está acá, y voy a considerar este mismo para el 2, porque aquí están sencillamente sumados, entonces los puedo reagrupar. Y acá voy a considerar solamente estas partículas en el 1 y en el 2. Hay que tener cuidado acá. Esta suma justamente va a tener que compartirse. Así que yo tengo aquí en este momento aquí es el mu1 de N1 partido por T1 y el de mu2 partido por T2 de N2. Ahora, esa es la condición y yo ahora puedo reemplazar acá porque yo sé que el de U2 es igual a menos de 1. Lo puedo factorizar y me va a quedar de esta forma. Esta diferencia, esta es la otra diferencia y esta es la otra diferencia, sencillamente por haber reemplazado de la ecuación de acá arriba usando estas expresiones de acá, reemplazándolas en esta ecuación de acá y factorizando correspondientemente. Ahora tenemos que estudiar la situación en que esto es igual a cero, cómo está condicionando la situación estas distintas variables. Lo primero que podemos hacer es mirar, por ejemplo, el término de la energía. Si yo en este momento no tengo ninguna variación, que esto realmente es cero, todas las contribuciones de cada una de estas puedo asumir que son cero, y eso significa de particular que esta acá va a tener que ser cero, lo cual es solamente posible si T1 es igual a T2. O sea que el equilibrio significa que las dos fases tienen que estar a la misma temperatura para que este término aquí no contribuya, yo tenga que la entropía no está variando. Ahora, eso significa que si las temperaturas son iguales y este término acá también tiene que ser igual, como las temperaturas son iguales, la única otra alternativa es que las presiones son iguales. O sea que para que el equilibrio esté en la parte del volumen, yo voy a tener que las presiones son iguales. Y ahora finalmente, yo voy a tener aquí este último término, que también este va a tener que ser igual a cero, lo cual significa que si las temperaturas son iguales, los potenciales químicos tienen que ser iguales. O sea, el potencial químico del líquido y el potencial químico del gas van a tener que ser iguales para que esté el sistema en equilibrio. Ahora, esto también aplica, por ejemplo, a otro tipo de partículas, pueden ser de dos sustancias que reaccionan entre ellas y yo voy a tener que el potencial químico de una va a tener que ser igual al potencial químico de la otra.
Como otra aplicación adicional, uno todavía puede, por ejemplo, estudiar cómo se comporta el potencial químico en general, y para eso, como nosotros ya conocemos la entropía, este es el caso de la entropía corregida ya con la paradoja de Gibbs, así que tenemos que solamente depende de n, pero los otros factores con el n aquí están divididos. Tengo la energía interna dividido por el n y el v dividido por el n, y esta es la constante famosa que teníamos por estos pequeños volúmenes. Y eso me permite ahora calcular el potencial químico para, esta es la entropía de un gas ideal. Para un gas ideal, entonces yo voy a derivar esta expresión justamente en el número n. Y para cada componente del gas, si yo tengo distintos tipos de átomos en el gas, por ejemplo, el aire está compuesto de distintos tipos de moléculas, así podría calcular completamente el potencial químico para cada una de esas componentes. Aquí lo voy a derivar respecto al n, manteniendo el u y el v constante. Y en este minuto la derivada respecto de este n me deja todo idéntico, pero me hace desaparecer este n. O sea que la derivada que yo hago de este n lo puedo expresar finalmente como la entropía partido por el n. Porque como se me desaparece el n, si yo vuelvo a multiplicarlo por el n y lo divido por el n, lo cual no me altera la expresión, voy a obtener la entropía de nuevo, porque acá arriba estaría nuevamente la misma expresión con el n adelante y queda todavía dividido por el n que lo tuve que hacer para justamente compensar el n que estaba agregando acá arriba. Y el otro término acá viene sencillamente de que ya que derivamos por la regla del producto, este de acá va a quedar ahora en la otra, va a quedar este término y tengo que derivar este respecto al n. Pero yo puedo aquí tomar este logaritmo y lo desarrollo. Esto va a ser el logaritmo de u menos el logaritmo de n. Y acá va a ser el logaritmo del volumen menos el logaritmo del n. Así que voy a tener 3 medios menos 3 medios logaritmo n. Y aquí voy a tener un logaritmo n, también negativo. Así que me da en total 5 medios logaritmo de n, menos 5 medios logaritmo de n. Y si lo derivo, me va a quedar un 1 sobre n, que se va a simplificar con este n, lo cual explica por qué razón tengo este menos 5 medios constante de Boltzmann. Así que esta es nuestra expresión del potencial químico para un gas ideal, que podemos de hecho aplicarlo directamente al equilibrio que acabamos de ver anteriormente. Estas son dos pequeñas aplicaciones del potencial químico de la forma que lo hemos desarrollado y que lo vamos a continuar usando para justamente siempre lograr normalizar o ver que la cantidad de partículas se conserve. Es nuestro nuevo multiplicador de Lagrange que se asocia al número de partículas.